Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo soy J-Love y bienvenidos a mi canal. Bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video y como pueden ver en el título de aquí abajo, pues hoy les compartiré la historia de mi accidente. Antes de empezar, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que, comencemos. Bueno chicos, esto me pasó en el año 2012, cuando tenía yo 11 años y mi hermano tenía 8. Bueno, les voy a contar un poquito más atrás de mi accidente para que pues entiendan un poco mejor. Nosotros nos habíamos acabado de mudar y en el primer piso vivía un señor que tenía problemas con las drogas. Entonces siempre él, bueno, la noche que nosotros nos pasamos a vivir allá, pues esa noche él empezó a gritar y empezaba a romper cosas y cosas así. Entonces este señor era hijo de la dueña de casa. Entonces la señora tomó la decisión de meter a su hijo a un hospital para que lo ayuden. Entonces el señor pues se escapó de este hospital y regresó a la casa. Entonces nosotros teníamos una ventana que daba a las gradas y pues este señor se mete por esta ventana a nuestro departamento. Entonces mi mami apenas escucha esto, nos va a ver a mi hermano y a mí a nuestras habitaciones y nos lleva a su habitación. Entonces nos hizo meter debajo de la cama y nos dijo que no saliéramos por nada del mundo. O sea, ella tenía mucho miedo y que nos hicieran algo, entonces tomó la decisión de meternos debajo de la cama. Entonces escuchábamos nosotros, nuestro departamento era de 2 pisos, entonces abajo era la cocina. Entonces el señor bajó y buscaba algo en la cocina, entonces empezó a abrir los cajones y así. Entonces mi mami le llamó a mi padrastro estaba trabajando, pero no sabemos cómo. Inmediatamente él llegó y nos golpeó la puerta y nos dijo soy yo y ábrame. Y entonces nosotros le abrimos, mi hermano y yo salimos debajo de la cama y de ahí recuerdo que ya llegó mi padrastro y después llegaron los enfermeros de este hospital a buscarle a este señor. Entonces a lo que lo quieren ya llevar, el señor lo que ha sacado de nuestra casa era un cuchillo, lo cual lo utiliza para apuñalar a uno de los enfermeros. Entonces después de esto mi mami ya tuvo como ese trauma, ese miedo, porque nosotros permanecíamos solos en casa mientras los dos pues trabajaban. Entonces al siguiente día mi mami nos llevó a su trabajo y aquí pasa todo esto. Nos lleva a su trabajo y como en su trabajo pues no tenía dónde detenernos porque era un espacio muy chiquito, nos lleva al parque. Y en el parque, para cruzar al parque, o sea, el trabajo de mami estaba al frente y el parque era al otro lado, pero para cruzar eran 4 vías, 2 de ida y 2 de regreso. Entonces ya en la mitad había un estacionamiento, o sea, era una vía enorme. Entonces mi mami nos dejó en el parque y lo que nos dijo es que no vayan a cruzar, que cuando ya quieran que les venga a ver, como era al frente, solo dijo que le alcemos la mano, o sea, le hagamos señas y ella pasaba a vernos y nos llevaba. Pero me acuerdo que estábamos jugando con mi hermano y mi hermano me dijo que tenía ganas de ir al baño. Entonces dije, bueno, vamos. Entonces fuimos a donde mi mami dijo, hasta la veredita, a hacerle señas. Pero mami estaba llena de clientes. Entonces yo dije, no la voy a molestar. Entonces tomé la decisión, le tomé a mi hermano del brazo y cruzamos. Cruzamos las 2 primeras vías hasta el estacionamiento y estaba bien. Después, pues yo siempre veía los semáforos, ¿no? Entonces vi el semáforo que estaba en verde, pero de ahí cambió a rojo. Entonces cruzamos, pero cruzamos la primera vía bien y en la segunda vía pues había un bus que venía a toda velocidad y como se cambió de verde a rojo rapidísimo el semáforo, pues ya no alcanzó a frenar este bus. Entonces la única reacción que yo tuve, porque sabía que ya no iba a alcanzar a frenar este bus, entonces lo único que se me vino a la mente fue la reacción de empujarle a mi hermano. Entonces no sé de dónde saqué las fuerzas, porque yo era una niña, o sea, era tan pequeña y lo único que hice fue empujarle con todas las fuerzas a mi hermano, que llegó hasta la vereda. Después lo único que yo recuerdo es que todo se hizo negro.
Después solo recuerdo que cuando me levanté sentía como que me chorreaba agua por toda mi cara y después me empecé a tocar y me veía las manos y veía que estaban llenas de sangre. Entonces me intentaba levantar y no podía, sentía que algo me jalaba y no me podía levantar, porque lo único que quería saber era si mi hermano estaba bien. Entonces después me desesperé y yo intentaba levantarme y no podía. Y me acuerdo que había muchísima gente alrededor mío y un señor me dijo que no me mueva, que no me mueva, que es mucho peor, que tengo que mantenerme. Entonces yo le decía a mi hermano y me desesperaba. Entonces después mi hermano ya vino con mi mamá. Mi mamá estaba embarazada de 7 meses de mi hermana pequeña. Y solo recuerdo que ya le vi a mi hermano y mi hermano lloraba. Mi mamá lloraba, mi hermano lloraba. Y me acuerdo que ese señor me tocaba las piernas y me decía, ¿sientes algo? Y yo no sentía nada. No sentía nada y después recuerdo que llegó la ambulancia y ya me pusieron en la camilla. O sea, antes de eso me jalaban, ¿no? Y no me podían sacar. Entonces después un paramédico se metió debajo del bus donde yo estaba y me cortó toda esta parte del cabello. Me recortó toda esta parte del cabello y también la blusa, porque toda esta parte de mi cabello se había quedado bajo la llanta. O sea, un poco más y la llanta pues ya me pisaba la cabeza. Entonces me cortaron la blusa, me cortaron el cabello y me pusieron en la camilla y pues me subieron a la ambulancia. Entonces ya cuando estuve en la ambulancia yo sentía muchísimo sueño. Tenía mucho sueño, tenía un sueño bien pesado que ya no podía mantener mis ojos abiertos. Entonces el paramédico me decía que no me duerma y me hacía muchas preguntas y entonces me preguntaba cuál era mi nombre, cuántos años tenía, dónde vivía y cosas así. Entonces recuerdo que mi mami empezó a llorar y a gritar y decía que por qué estoy diciendo esas cosas, o sea, le preguntaba al paramédico que por qué digo esas cosas, porque todo eso era pasado. O sea, yo daba como que estaba ya olvidando cosas y decía cosas que no eran, cosas que ya habían pasado, lo estaba diciendo ahora. Entonces de ahí solo recuerdo que me dormí, no recuerdo yo más. Ahora les voy a contar de cómo lo vivió mi mamá. O sea, yo solo recuerdo hasta ahí, no recuerdo nada más, solo recuerdo hasta que me dormí. Mi mamá dice que hemos llegado después ya al hospital, entré por emergencia y pues he convulsionado 7 veces en emergencias y he empezado a vomitar ya solo una sustancia verde. Entonces dice que los doctores entraban y salían desesperados y como locos así de donde yo estaba y nadie le daba razón a mi mami y nadie le decía cómo estaba yo. Entonces mi mamá dice que de la desesperación le ha cogido un doctor y le ha dicho que qué pasa, que le diga la verdad. Entonces el doctor lo único que ha hecho es que con su cabeza le ha hecho así y le ha dicho que no voy a sobrevivir. Entonces mi mami ha entrado en desesperación, se ha arrodillado con mi hermanito, porque mi hermanito no fue con nosotros en la ambulancia, sino que un señor lo llevó hasta el hospital. Entonces mi hermano ya estaba con mi mami ahí, a lo que se entera de esto, entonces se inclinan los dos, se arrodillan y se pusieron a llorar. Y mi hermano dice que solo gritaba que ¿por qué a mí? ¿Por qué a ella y no a mí? Y gritaba y él estaba también muy desesperado por todo lo que pasaba, él se sentía culpable. Y mi mamá dice que lo único que hicieron fue arrodillarse y empezar a orar, dejar todo en manos de Dios. Y dice que ella estaba inclinada con mi hermano y justo donde yo estaba, o sea, en la puerta de emergencias, ellos estaban ahí arrodillados orando. Y de ahí de repente salen todos los doctores conmigo en una camilla corriendo. Entonces un doctor le dice, no sabemos cómo, pero la pudimos como que estabilizar, o sea, me pudieron estabilizar. De lo que decían que yo ya no iba a vivir, pues me pudieron estabilizar. Entonces después de eso estuve en cuidados intensivos y entré en coma. Entré en coma y nadie me podía ir a ver, ni mi mamá, ni mi hermano, nadie podía entrar donde yo estaba, porque estaba muy delicada. Entonces recuerdo que la primera vez que yo me levanté,
tenía conectada muchas cosas a mi cuerpo, tenía agujas, tenía sondas, tenía todo mi pecho con aparatos y tenía un tubo en mi boca, enorme, o sea, era un tubo enorme en mi boca que no podía ni respirar. Y me acuerdo que la primera reacción, yo no recordaba si es que mi hermano estaba bien, entonces se me iban las lágrimas, yo lloraba y intentaba hablar, pero el tubo como estaba ahí no me dejaba ni respirar. Entonces yo decía ñaño y solo quería verle a mi hermano porque no sabía si estaba bien, no recordaba nada. Entonces me acuerdo que tuvieron que amarrarme porque yo entré en desesperación, quería verle a mi hermano y me estaba arrancando todo lo que yo tenía. Entonces los doctores tuvieron que amarrarme a la camilla y traerle a mi hermano. Le trajeron a mi hermano me vio y mi hermano lloraba. Entonces recuerdo que yo también me puse a llorar y es que no sabía yo si es que iba a vivir o algo así. Entonces me puse a verle a mi hermano y solo dije, ya que él está bien, me puedo ir. Entonces recuerdo que igual le vi a mi mami, como ella estaba embarazada, tampoco podía entrar porque tenía amenaza de aborto en colmo ella, y solo le podía ver por un vidrio, porque yo estaba en un cuarto y había un vidrio donde les podía ver. El único que entraba porque yo cuando me vi por primera vez estaba totalmente desnuda y solo con un pañal. Y el único que entraba era mi padrastro. Él entraba a cambiarme el pañal y cosas así. Entonces recuerdo que después de lo que me levanté, me hicieron dormir de nuevo, porque decían que aún no puedo yo estar bien, o sea, no puedo despertarme, porque tenía, o sea, como todo el golpe del bus recibió mi cabeza, entonces todo estaba movido. Entonces aún no estaba como que bien, o sea, aún no estaba fuera de peligro como para que ya me despierten. Entonces me volvieron a dormir y de ahí me levanté ya después de un tiempo, porque pasé mucho tiempo dormida. De ahí de un tiempo me levanté y me acuerdo que yo les vi a mi mamá y a mi hermano igual por ahí, por ese vidrio, porque no me permitían verles. Y entró mi padrastro. Entonces mi padrastro entró, me cambió el pañal y me puso una pijama. Entonces ese día me movieron a otro piso, que era el piso de recuperación. Entonces ya estaba un poco mejor, pero no del todo bien, o sea, tenían que seguirme cuidando. Entonces subimos a ese piso, ya estaba en una habitación y todo. Y me acuerdo que mi hermano siempre estuvo conmigo, mi mamá igual, nunca se separaron de mí. Pero a mi hermano no le permitían estar ahí, porque mi hermano era muy pequeño, los niños no permitían que estén ahí. Había una guardería en el hospital que tenía un tiempo límite, entonces mi mamá lo iba a dejar y lo tenía que ir a ver a la hora que ya pues se cerraba la guardería. Pero las enfermeras, viendo todo esto, o sea, viendo que mi mamá estaba con amenaza de aborto, que mi hermano lloraba y lloraba, y que viendo mi caso también, pues se concientizaron y se tocaron el corazón y lo escondían a mi hermano para que no se fuera de mi lado. Y me acuerdo que lo que ellos me contaron es que las enfermeras siempre cuando a un paciente se le daba de alta, entonces una camilla permanecía vacía, entonces le dejaban que mi hermano duerma ahí y ellas le cuidaban. Entonces mi mamá igual no iba a la casa, no se cambiaba nada, o sea, permanecía ahí en la sala, en una silla, y ella embarazada. Entonces de ahí cuando ya me pasaron al cuarto, me acuerdo que no podía caminar, siempre estaba en una silla de ruedas y me bañaban, o sea, mi mamá tenía que hacer todo, ella embarazada de mi hermana tenía que levantarme de la silla de ruedas y ponerme en la silla de baño para ducharme y todo. Y mi mamá no me dejaba verme en el espejo por nada del mundo, decían que no me dejen ver en el espejo. Entonces un día me vi y mi reacción fue, no me reconocía porque tenía el ojo verde, tenía toda esta parte de aquí, tenía cortada. Todo esto de aquí, no tenía esta parte de mechón de cabello, todo esto era desgarrado, mi labio, todo esto era morado, mi nariz era totalmente destrozada, porque tuvieron que hacerme una cirugía de nariz, porque toda mi nariz estaba totalmente
desviada. Entonces, aún en recuperación sentía mucho dolor por todo lo que me inyectaban, todos los medicamentos, todas las punzadas que tenía en mi cabeza. Fue una recuperación bastante difícil, pero bueno, ya había pasado ese peligro, ¿no? Mi mamá dormía conmigo y yo recuerdo muy bien que tenía una compañera, y por eso es que le doy mil gracias a Dios por estar viva, porque me daba cuenta de los muchos casos que había en ese piso, que eran por accidentes leves con consecuencias fatales. Entonces, mi compañera, ella era vegetal, porque ella estaba saltando en su cama, nos contó esto su mamá, ella estaba saltando en su cama y cayó de cabeza, y a lo que cae de cabeza se golpea toda esta parte de aquí y se queda vegetal. Entonces ella tenía un hueco, aquí en la garganta tenía un hueco por donde le daban de comer. Entonces tenía como una cosita aquí que le quitaban para meterle la sonda para darle de comer. Y una vez le hicieron eso enfrente, bueno, como era mi compañera, pues yo veía eso, y le sacan y le salió un chorro de sangre, y la mamá muy calmada le cambiaba y así, porque la mamá ya estaba acostumbrada. Entonces yo me daba cuenta y decía que en esas cosas, o sea, en esos accidentes que a veces, pues, por estar jugando y cosas así, era algo leve, ¿no? Tuvo una consecuencia fatal. Y yo, que los doctores decían que no debía haber sobrevivido a eso, lo hice. Entonces recuerdo que siempre había cambio de guardia, y que siempre, como venían diferentes doctores por esto, entonces siempre veían mi historia clínica y se asombraban, y siempre me quedaban viendo de una forma extraña y me decían que mi vida era un milagro. Siempre me recordaban eso. Entonces ya cuando estaba bien, ya me dieron de alta, ya fui a casa y pues me seguía recuperando ahí y todo eso. Recuerdo que ya cuando salí por primera vez otra vez a la calle, mi mami me dio la mano para pues cruzar la calle, y recuerdo que le apretaba, o sea, le hincaba las uñas, porque me quedé con un trauma. Tenía un trauma por lo que me pasó. Entonces, de ahí poco a poco lo fui perdiendo, pero no fue nada fácil, siempre tuve ese trauma. Entonces, esa es mi historia, chicos. Espero que la hayan visto hasta el final. Y pues lo único que puedo decir con todo esto es que todos tenemos un propósito, y pues Dios sabe por qué me dio una segunda oportunidad. Yo sé que Dios me dio una segunda oportunidad y tiene algo para mí. Y pues lo único que les puedo dejar de lo que a mí me dejó desde ese día una enseñanza es que hay que obedecer en todo a nuestros padres, porque tal vez todo tiene un propósito, todas las cosas pasan por algo, pero tal vez si es que yo hubiera hecho caso, tal vez si es que hubiera esperado a que todos los clientes se vayan y después hubiéramos cruzado con mi mamá, no hubieran sufrido tanto mi mamá como mi hermano, como mi padrastro, como mi papá. Me refiero a que pues no les hubiera hecho pasar tanto dolor. Pero bueno, todo nos deja algo, todos nos deja una enseñanza, y lo único que le agradezco a Dios es que me haya dado otra oportunidad de estar aquí, y que voy a aprovechar la vida que Él me dio, y eso es lo que les puedo decir. Espero que concienticemos y que no somos perfectos, pero pues como les digo, los papás siempre así nos digan, o que nosotros creamos que lo que ellos nos dicen o que lo que ellos hacen por nosotros es algo malo, no lo es, porque de todo esto, todo lo que mi mamá, mi papá, sus padres les dicen, es porque nos aman, porque siempre nos quieren cuidar toda la vida y porque no quieren que nada malo nos pase. Entonces, todo este accidente que yo tuve me quedó de una gran lección, de apreciar más la vida en sí, de dar gracias a Dios todos los días porque mi vida es un milagro, y
siempre estar agradecida por los padres que tengo, que son maravillosos y siempre me han dado excelentes enseñanzas. Entonces, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado mucho este video y no olviden dejar su hermoso like, y muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado, que ha sido incondicional y ha crecido enormemente. En serio les agradezco mucho por todo lo que hacen por mí. Espero que siga creciendo esta hermosa familia y hasta la próxima. Déjenme en los comentarios qué otro video puedo hacer. Y pues que Dios los bendiga. Los quiero mucho y muchos besos para todos.